Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Halil Ibrahim Ceyhan fue dado de alta del hospital y al salir, pronunció unas palabras que hicieron temblar las redes: ser familia es esto. ¿Qué fue lo que pasó realmente y por qué sus palabras han tocado tantos corazones? Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Hace unos días, el reconocido actor Halil Ibrahim Ceyhan, famoso por su papel en la serie Emanet, fue ingresado de urgencia en un hospital privado de Estambul tras sufrir un fuerte malestar que preocupó a todos sus seguidores. Aunque los detalles médicos exactos no fueron divulgados por respeto a su privacidad, fuentes cercanas confirmaron que se trató de un episodio de agotamiento extremo, consecuencia del intenso ritmo de trabajo que el actor ha mantenido en los últimos meses. La noticia corrió como fuego por las redes sociales. Sus fans, en su mayoría mujeres que siguen cada paso de su carrera y su vida personal, comenzaron a compartir mensajes de apoyo, oraciones y palabras de amor. Durante su estancia en el hospital, Halil recibió la visita de familiares muy cercanos y, según los testigos, hubo momentos de mucha emoción. Una fuente interna del hospital nos contó: fue conmovedor ver cómo su madre lo tomaba de la mano y le decía: no estás solo, hijo. Siempre estaremos contigo. Al parecer, este acompañamiento constante fue lo que inspiró la frase con la que Halil conmovió a sus seguidores al salir: ser familia es esto. Pero eso no fue todo. A la salida del hospital, Halil lucía visiblemente más delgado pero con una sonrisa tranquila. Se detuvo un momento frente a los periodistas y dijo: a veces la vida te da una pausa para que recuerdes lo que realmente importa. Mi familia ha sido mi fuerza. Sus palabras no tardaron en viralizarse, y muchos comenzaron a compartir anécdotas personales sobre lo que significa ser familia, etiquetando al actor en sus publicaciones. En medio de todo esto, se generó un intenso debate en redes sobre la salud mental y física de las celebridades. Muchas seguidoras del actor comentaron: Halil siempre está dando lo mejor de sí, pero también es humano. Necesita descansar, nosotras lo amamos por su corazón, no por su perfección, y otros mensajes llenos de empatía y afecto. El actor, que hasta ahora había sido muy reservado con su vida privada, sorprendió a todos al abrir un poco su corazón. En una historia que compartió en su cuenta de Instagram pocas horas después de salir del hospital, escribió: gracias por estar conmigo en esta etapa. Ustedes, mis seguidores, también son mi familia. Acompañó sus palabras con una imagen de su mano entrelazada con la de su madre, una foto que enterneció a toda su audiencia. Este gesto de Halil no solo demostró su vulnerabilidad, sino también su enorme gratitud hacia las mujeres que han estado siempre pendientes de él. Como dijo una fan: no es solo un actor, es un hombre que siente, que ama y que valora. El gesto de Halil tocó fibras sensibles en quienes lo siguen día a día. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, no solo desde Turquía, sino desde todo el mundo. Fanáticos de América Latina, Europa e incluso Asia compartieron la imagen y escribieron comentarios como: ese abrazo con su madre nos recordó que detrás del artista hay un hijo, un ser humano. Las palabras de Halil hicieron eco en miles de personas que encontraron consuelo en su experiencia. En los días siguientes a su alta médica, Halil Ibrahim Ceyhan optó por mantenerse alejado de las cámaras, enfocándose plenamente en su recuperación física y emocional. Según allegados al actor, pasó varias jornadas en su casa familiar en Adana, rodeado de naturaleza, silencio y amor verdadero. Se lo vio paseando con su perro por senderos tranquilos, leyendo poesía turca clásica y escribiendo en un cuaderno que, según fuentes cercanas, contenía reflexiones personales y nuevos proyectos creativos. Uno de sus amigos más cercanos, también actor, comentó en una entrevista radial: Halil es una persona profundamente espiritual. Este episodio no solo lo hizo frenar, sino reconectar con su esencia. No tengo dudas de que volverá más fuerte y con un mensaje aún más potente para el mundo. Mientras tanto, los fanáticos no dejaban de expresarle cariño. Algunos organizaron una campaña bajo el hashtag #FuerzaHalil,
donde compartieron cartas, ilustraciones, videos y hasta poemas inspirados en sus personajes y en su reciente mensaje de unidad familiar. Lo que comenzó como una muestra de preocupación, pronto se transformó en una ola global de solidaridad. El impacto fue tal, que varios programas de televisión dedicaron segmentos especiales a hablar sobre la conexión entre celebridades y fanáticos, utilizando el caso de Alil como ejemplo de cómo una figura pública puede influir positivamente desde la autenticidad y el cariño genuino. Pero Alil no se detuvo ahí. En un sorpresivo mensaje en vivo en sus redes sociales, apareció una semana después, con el rostro sereno y la voz pausada, para agradecer a todos. Cada mensaje, cada palabra que me han dedicado, ha sido como un abrazo. Me he dado cuenta de que, aunque la vida nos empuje al límite, siempre hay una mano extendida, un corazón esperando para acompañarnos. Gracias a ustedes por ser parte de mi familia extendida. La transmisión fue vista por más de 1 millón de personas en menos de 24 horas, y nuevamente, las redes explotaron. Algunos usuarios escribieron, lloré con cada palabra. Qué bendición que exista alguien como Alil en este mundo, mientras otros compartían cómo sus propias familias se habían acercado gracias a esa frase, ser familia es esto. Inspirado por esta respuesta masiva, Alil anunció que estaba trabajando en un pequeño documental personal, que llevaría por título precisamente esa frase, ser familia es esto. El corto, según sus palabras, buscará mostrar historias reales de personas que han encontrado en los vínculos humanos, sanguíneos o no, la fuerza para seguir adelante. Todos tenemos una historia que nos conecta con el amor incondicional, dijo. Mi historia es solo una entre millones. Quiero dar voz a esas otras historias también. Además, reveló que el documental será producido con la colaboración de sus seguidores, invitándolos a enviar sus propias vivencias familiares a través de una plataforma en línea. Quiero que este proyecto sea de ustedes tanto como mío, expresó. El anuncio fue recibido con entusiasmo y emoción, y ya han comenzado a llegar cientos de testimonios desde diferentes rincones del planeta. El equipo de producción adelantó que el estreno está previsto para finales de año, en una función especial donde parte de la recaudación será destinada a fundaciones que trabajan con salud mental y bienestar emocional, una causa que Alil ha decidido apoyar abiertamente desde su reciente experiencia. En paralelo, los medios han comenzado a notar un cambio significativo en su enfoque artístico. Su agente confirmó que Alil ha rechazado varios proyectos recientes que, aunque lucrativos, no se alineaban con sus valores actuales. Está buscando guiones que hablen del alma, de la humanidad, de la esperanza, explicó. Entre rumores y expectativas, sus fans se mantienen atentos a cada movimiento, no por idolatría vacía, sino por ese vínculo afectivo que ha crecido con los años. Para muchos, Alil Ibrahim Ceyhan ya no es solo un actor talentoso. Es un símbolo de resiliencia, ternura y autenticidad en un mundo donde lo superficial muchas veces domina. Y es que, como él mismo dijo al final de su video en vivo, si con mi voz, mis actos o mi historia logro que alguien se sienta un poco menos solo, entonces todo ha valido la pena. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de tus celebridades favoritas. Deja tu comentario abajo contándonos qué opinas sobre las palabras de Alil y cuál ha sido el momento más especial que viviste con tu familia. Hasta el próximo video.